Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al webinar Transformando el negocio en el contexto del COVID-19. Primero que nada, muchas gracias al PAT por la invitación para hacer este webinar. Y bueno, quisiera empezar a presentarnos quienes vamos a ser los ponentes hoy día. Mi nombre es Nicolás Óvara, yo soy el socio líder del área de consultoría de PwC. Yo voy a empezar el webinar dando un poco, aparte de la bienvenida, un contexto de dónde estamos, tanto en términos macro, como también cuál puede ser un roadmap para digamos, un empresario o un ejecutivo hoy día en el contexto y mirando un poco más hacia adelante. Entonces, no tanto en el corto plazo, sino cómo puede ser una transformación hacia el mediano o largo plazo. Luego de esto nos acompaña Américo Ballenas. Américo lidera nuestra práctica de nuestra oficina en Perú de Strategy Ant. Américo nos va a comentar algunos aspectos de estrategia financiera, pero digamos más que digamos la gestión en el corto plazo nuevamente, sino cómo desde una reformulación estratégica podemos preparar el negocio para las oportunidades que puede ofrecer la salida de esta crisis. Luego también nos acompaña Oscar Latorre. Oscar es socio líder de nuestra área de consultoría de negocios y nos va a hablar de la transformación de recursos humanos desde varios puntos de vista, tanto digamos el retorno a la oficina, como también otros aspectos estratégicos de recursos humanos. Y finalmente Ignacio Luque, que lidera nuestra área de Customer, va a hablarnos de la transformación y el roadmap comercial que podemos tener en el contexto de la salida de la crisis. Este seminario, en realidad, cuando lo conversamos la semana pasada y lo planificamos junto con el PAT, pensábamos que ahí vamos hacia el día 11 del confinamiento. Eso ha cambiado un poco con la prolongación del estado de emergencia. Sin embargo, esto en realidad no altera de ninguna manera los mensajes que queríamos transmitirles hoy día. Entonces, nada, vamos a empezar rápidamente porque tenemos alrededor de 45 minutos de presentación, digamos, de las distintas presentaciones. Entonces, tenemos una agenda bastante ambiciosa. Y luego de esto tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, los invito, en todo caso, mientras les surjan preguntas a lo largo de la presentación, por favor pónganlos por chat, así que los vamos viendo mientras avanzamos y al final procedemos a responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. Bien, primero para dar un poco de contexto macro. Esta crisis sanitaria evidentemente tiene un impacto profundamente en la economía. Digamos, expertos más económicos estiman impactos sobre el PIB de este año en una reducción de entre 4.5% y hasta 12% de reducción. Digamos, con una reducción probablemente de 4,5% nos quedamos cortos, especialmente en el contexto del alargamiento del estado de emergencia. Pero más allá del tema económico, también esto implica un cambio en el orden social y en la forma en que convivimos. Y cuando digo convivimos, en cómo convivimos la sociedad, el sector privado y el sector público, y implica, digamos, impactos mucho más profundos probablemente. Lo que también parecería ser claro es que la vida y los negocios, después de esta crisis o pandemia, no va a ser lo mismo de cómo estaban antes, ¿no? Entonces van a haber cambios estructurales, aunque no tengamos muy claros hoy día cómo se ve esta llamada nueva realidad, pero lo que sí parecería que sea claro es que hay cambios que se van a quedar para rato o para siempre, ¿no? Entonces, cuando pensamos un poco en los sectores y a la izquierda hemos puesto un gráfico que representa
un poco el impacto, ¿no? que se ve hasta el momento, especialmente durante el periodo de confinamiento que hemos vivido, en términos de impacto sobre la actividad económica en distintos sectores en Perú. Entonces, lo que sí es claro es que hay un impacto por sectores que es variado, en algunos será más, en otros será menos, y cada uno también tendrá un perfil de recuperación particular. Y finalmente, varios de estos sectores van a cambiar, tanto en la estructura industrial, estructura del sector, como también en la situación competitiva que se vive en estos sectores, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante contemplar esto? Y un poco me voy al medio a los potenciales perfiles de recupero. Es importante cuando como líderes empresariales estamos reimaginándonos esta nueva realidad, que vemos cómo serán ese impacto y en qué momentos serán, porque evidentemente más complicado voy a estar en un sector que tiene una curva de recuperación muy lenta y al mismo tiempo un impacto durante la cuarentena muy, muy alto, ¿no? Entonces hay distintas curvas de recuperación, ¿no? Una curva B, que quiere decir un rebote, digamos, bastante rápido, ¿no? que podría ser, por ejemplo, hasta fin del año, ¿no? del 2020, un rebote bastante rápido y luego un regreso a una actividad, no, digamos, económica y de empleo y demás, más o menos normal pre-crisis, o una curva U un poco más prolongada, de un impacto un poco más prolongada y luego con un regreso a una actividad crisis, o digamos, tal vez la menos favorable en una forma más TL, que se prolonga mucho más y que potencialmente no llegue a los niveles pre-crisis o demore muchísimo tiempo para regresar. Lo malo de esto es que no hemos tenido una crisis similar, ¿no? Hemos tenido varias crisis alrededor del mundo, tanto sanitarias como financieras, pero no hemos tenido una igual con la cual podamos predecir de alguna forma cuáles van a ser estas distintas curvas, pero sí se pueden sensibilizar y modelar, ¿no? Entonces, es importante porque tenemos que reimaginarnos los negocios en este nuevo contexto de cambios profundos, tanto en preferencias como en expectativas, digamos, de todos los individuos en el mercado, ¿no? Como pueden ser consumidores, empleados, etcétera, ¿no? Entonces, no es la idea, y si vamos a la derecha, lo hemos tratado un poco de alinear a los planes de reincorporación a los planes de reincorporación de la actividad económica que ha publicado el gobierno, y los hemos puesto un poco en un gráfico. La idea no es entrar en las realidades de cada sector, pero el mensaje clave aquí es que es ahí donde deberíamos iniciar un análisis para luego cuestionarnos en las organizaciones tanto el modelo de negocio como el modelo operativo que tenemos para prepararnos de la salida de la crisis y de aprovechar las oportunidades que ella nos pueda traer. Si pasamos un poco de la parte muy, muy macro, o tal vez económica, si pasamos a la parte ya más de empresa en el siguiente slide, ahí hemos puesto digamos, un poco un roadmap ilustrativo, ¿no? De una empresa y un poco de las distintas olas que probablemente cada uno de ustedes está viviendo en su realidad, en su negocio, donde hay una primera ola que ya digamos, pues las empresas la están pasando, que es la gestión de la crisis como tal, ¿no? Instalar un comité de crisis, asegurar la continuidad del negocio, ¿no? Velar por la seguridad de los empleados, la estabilidad de los sistemas, en este nuevo escenario, ¿no? Donde muchos pasamos al trabajo remoto, ¿no? Y bueno, y también la seguridad tecnológica, ¿no? Que va en conjunto con esto, ¿no? Y que es una preocupación mayor, ¿no? En muchas organizaciones, así como obviamente de manejar las finanzas en el corto plazo, preservar la caja, ¿no? Y asegurar la liquidez, ¿no? Para asegurar la continuidad del negocio, o incluso en algunos casos la sobrevivencia del negocio. Entonces, esta ola, digamos, ya la hemos pasado, ¿no? En la mayoría de las organizaciones, y ahora en esta siguiente fase, digamos, en esta ola obviamente gestionamos el negocio en marcha y también empezamos a ajustar el negocio actual a la situación de crisis, ¿no? Entonces, un poco las organizaciones están pues tomando algunas decisiones que probablemente no son en este momento
realmente la reimaginación del negocio o la reformulación de la estrategia completa, sino es adaptarse a una situación. Con esto pasamos a una segunda oleada, que es navegar ya en esta crisis, y donde ya tenemos que poner la mirada hacia adelante para tomar acciones que nos permiten salir fortalecidos y una posición mejor de la crisis, ¿no? Eso es lo que llaman, ¿no? Digamos, estos nuevos términos, resiliencia, ¿no? Que no sé si es una palabra en castellano, pero todos ustedes la han escuchado, que es justamente esto, ¿no? ¿Cómo aguanto el golpe de la crisis y cómo salgo fortalecido para estar en una situación competitiva dentro de mi sector mejor a la que estaba antes, ¿no? Y esto hoy nos queremos enfocar en algunos aspectos porque aún así es muy ambicioso, pero no nos está el tiempo para enfocarnos en todos, en tres aspectos claves, ¿no? Y hay en tres aspectos claves que son, uno, la gestión financiera, que va a comentar Américo, que ya no es tanto enfocado en los aspectos de gestión de caja, capital de trabajo en el corto plazo, o la repriorización de inversiones, o la potencial refinanciación o reestructuración de pasivos, sino en la transformación estratégica de costos, que puede colocar la empresa en el largo plazo en una posición estructuralmente mejor, ¿no? Entonces, esto no es un ejercicio simplemente de cortar coste, sino un ejercicio incluso de repriorizar costos e inversiones y poner la empresa en una situación competitivamente mejor. Luego de esto, enfocarnos en la parte de gestión de recursos humanos, y ahí, tanto en términos de regreso al trabajo y qué es lo que esto implica cuando salimos del confinamiento, como también de las nuevas formas de trabajar y el cambio cultural que esto implica, y el redimensionamiento probable que esto también implica un nuevo escenario a la organización en términos de estructura. Y finalmente, que esto lo va a comentar Oscar, y finalmente Ignacio va a comentar la parte de gestión comercial o la dimensión de gestión comercial, es decir, en términos de clientes, canales, productos o servicios y marketing, cuál es el roadmap y qué es lo que podríamos pensar hacer en un contexto de cambio de patrones de consumo y tendencias, además de aceleración de transformación digital. Bueno, con esto le paso la palabra a Américo para que inicie la exposición de la gestión financiera. Gracias, Nicolás. Buenos días a todos. Bueno, como comenta Nicolás, nosotros vemos pues una salida ya no pronta, pero sí encaminada a una recuperación de la crisis. Y en ese contexto, creemos que en función a nuestro posicionamiento como empresa, creemos que hay dos tipos de iniciativas que hoy en día se están haciendo, se deberían de estar viendo, ¿no? Una son iniciativas estratégicas, en donde el planteamiento de escenarios posibles y cómo estos van a afectar los distintos planes de negocio que tenemos y transforman nuestros modelos de go-to-market, es decir, cómo aprovechamos y nos acercamos a los segmentos, la propuesta de valor, canales y los niveles de atención, pues es algo que ya deberíamos estar viendo y seguramente muchas empresas también la están contemplando. Y después, dentro de esas iniciativas estratégicas, pues hay una área gris, como mencionó Nicolás, ¿no? Que hemos llamado transformación estratégica de costos, que justamente lo que hace es empata lo que es la parte estratégica con la parte financiera. ¿Y qué nos definimos con transformación estratégica de costos, ¿no? Hay aquí algunos ejemplos, que básicamente gestionar los gastos y costos posterior a inversiones no esenciales, ejemplos de generar un presupuesto base cero, tercerizar actividades y otras acciones que más adelante lo voy a comentar. Y por último, ya iniciativas financieras que ya seguramente muchas empresas ya están hoy en día tomando en cuenta, ya aplicando e implementando, como el tema de caja, gestión de inventarios, la gestión de contratos, un desarrollo de plan de refinanciamiento, evaluación de la situación impositiva y una evaluación de los plazos hacia el futuro. Entonces, lo que me llevamos en esto es cómo preparamos a la empresa hacia ese camino de recuperación en los siguientes meses. Siguiente, por favor. Al hablar de transformación de costos, ¿qué nos referimos, no? Muchas de estas iniciativas
casi solamente la tercera parte ya ha sido exitosa. Con base en nuestros estudios que hemos tenido en la firma, hay un porcentaje importante que no son exitosas o fallidas, y sobre todo muchas, y hay un más de 50%, no son implementadas. ¿Y por qué esta baja tasa de éxito de programas de reducción de costos? Pues hemos identificado varios motivos, ¿no? Entre ellos, pues el enfoque aislado, es decir, son iniciativas que no empatan con toda la organización, ¿no? Hay un elemento pobre de valores, ¿no? Es decir, No entiendo, ¿qué? los objetivos hacia futuro, ¿no? Tratamos de ¿Qué ver agua? cómo ellos ¿Qué agua? tratan de ser hacia adelante, ¿no? En función a cómo puedes No esto sé. ¿Ya impactar están en haciendo el el pan? proceso, ¿no? Hay un gap de capacidades, ¿no? En el sentido de qué capacidades se pueden hacer y qué no se pueden hacer en función a este impacto con la empresa. Hay un resentimiento cultural, ¿no? Es decir, si la cultura de la empresa efectivamente ha generado o no ha generado esa visión y ese cambio de chip hacia un ahorro de costos, pues también es importante tocar. Y son programas entrópicos, es decir, son programas que necesitan demasiado esfuerzo, por lo cual no necesariamente son los impactos se llevan en el corto plazo. Entonces, estos motivos son principalmente, evidencian distintos ejemplos de cómo puede haber una falta de éxito en el caso de este tipo de programas, ¿no? Sigamos en la siguiente. Sigamos en la siguiente, por favor. En la siguiente, por favor. Entonces, cuando vemos programas de reducción de costos, ¿qué definimos, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿O qué acciones tomamos? Pues hay distintos tipos de acciones en el tiempo, ¿no? Y dependiendo de esto, también impacto en su valor. En la medida que nos acercamos y queremos acciones o resultados de corto plazo, pues estamos por debajo ahí de ese triángulo invertido, en donde vemos iniciativas de excelencia profesional, es decir, mejora de productividades, ¿no? Spans and Layers, que es un poco revisión de estructuras y si la organización está bien organizada o no. Sourcing estratégico, es decir, cómo las compras se pueden gestionar de una mejor manera y buscar ahorros con nuestros proveedores. De ahí pasamos a un segundo plano, que es cómo mejorar un modelo operativo, ¿no? Es decir, cómo ver y cómo hacer una estructura más lean, ¿no? Pues la gestión de los procesos. Temas o identificamos oportunidades de outsourcing. Vemos, optimizamos cómo estas dos, tanto el outsourcing y el modelo operativo, impactan en la optimización del recurso. Y por último, pues el portafolio de capacidades, ¿no? Es decir, cómo se pueden racionar el portafolio que hoy ya tenemos de productos y servicios a la nueva normalidad, si se pueden digitalizar procesos, es decir, no solamente una actividad, sino un proceso end-to-end. Y por último, actividades de presupuesto base cero. Entonces, en función a este tipo de acciones que un programa de reducción estratégica de costos hace, nos vamos viendo de corto plazo a largo plazo, pero obviamente en el largo plazo hay mayor oportunidad de generar valor, ¿no? Ejemplo de un presupuesto base cero, pues es un presupuesto en el cual no es la forma tradicional de hacerlo, simplemente todas las líneas de gasto y en general el presupuesto se multiplica por cero, y lo que uno hace es justifica el gasto en función a si efectivamente genera valor o no. Y este presupuesto que es matricial se asigna a una responsable dentro de la organización y se montaría cada mes, cada trimestre, en función al valor que va generando y se van soltando las distintas líneas de gasto. Sigamos a la siguiente, por favor. ¿Qué hace un programa de gastos exitoso? ¿No? Un programa de gastos exitoso lo hace pues, en distintas maneras, ¿no? Uno, pues hay un involucramiento de la alta dirección, ¿no? Acá este tipo de programas lo tiene que crear el CEO, el gerente general, ¿no? La utilización de benchmarks es algo que también se tiene que identificar. Son benchmarks que tienen que estar ajustados a nuestra realidad. No podemos utilizar benchmarks como palancas para identificar potenciales ahorros de empresas que no están en la región o no son locales. Estos costos también se pueden utilizar de la mejor manera posible si es que tenemos una gestión proactiva de los recursos, ¿no? Sobre todo preservando aquellas cosas que nos hicieron, o capacidades que nos hicieron llegar hasta el punto hoy de éxito, ¿no? Es decir, el programa de reducción de costos lo que busca es identificar estas capacidades que generan valor en nuestra empresa, cuidarlas, invertirlas en estos buenos costos, e identificar estas malas o actividades no críticas o no esenciales y sobre esas
reducir agresivamente, ¿no? También apalancando externalidades positivas, como son temas de metodologías ágiles, y por último, tratar de hacer un ecosistema muy bien, donde toda la organización participa de este tipo de procesos, ¿no? Con esto, lo que uno quiere es que esta transformación estratégica no sea una acción, una iniciativa única, sino una iniciativa en el tiempo, con lo cual, conforme uno va avanzando, va llegando hacia el futuro, ¿no? Ahora sí le paso la posta a Oscar. Oscar. Muchas gracias, Américo. Muchas gracias. Buenos días a todos. En realidad, por favor, podemos pasar a la siguiente lámina. Perfecto. A ver, vamos a tocar ciertos aspectos vinculados con recursos humanos y cómo es que los impactos de esta pandemia están afectando, digamos, nuestras capacidades y están dándonos primero, creo que el primer golpe ha sido económico, más allá del sanitario, y lo que debemos ir analizando es cuál va a ser el impacto que esta crisis va a tener sobre nuestros recursos y nuestra sociedad. Para nuestros colaboradores, digamos, esta situación viene siendo bastante compleja. ¿Okay? En la medida que tengamos, digamos, la capacidad de poder trabajar en remoto, esta situación se alivia un poco, pero en realidad tenemos que ver cómo se vislumbra el panorama hacia el futuro. Entonces, en el mismo sentido de estas olas, digamos, de progresión y de respuesta a la crisis, primero, si hablamos de toda la fuerza laboral, tenemos una primera ola en la que ya muchos hemos visto y hemos sabido responder, ¿no? Que es decir, tomar control de la situación que se presenta. En esta ola, los cambios legales y regulatorios son aquellos que iniciaron a darnos algunas pautas o alternativas para saber qué hacer con el personal. Por ejemplo, salieron alternativas de suspensión perfecta de labores, consumo de vacaciones del personal, negociaciones de salarios, y hasta licencias sin goce. Y por grupos de personas en las compañías se habrán tomado ciertas medidas, ¿no? En este sentido es importante mencionar que la habilitación, digamos, del modo remoto de trabajo, o el trabajo virtual, es el primer paso para dar continuidad al empleo. ¿Okay? Sin perder de vista que las iniciativas internas que surjan para el bienestar del personal y el compromiso que los líderes deben impartir para mostrar de alguna manera y darles un liderazgo diferente y darle cierta tranquilidad al personal y a la fuerza laboral, toma un rol preponderante. Sin embargo, creo que la crisis en realidad nos tomó a todos con ciertas sorpresas, y las sorpresas vinculadas sobre qué habilidades realmente teníamos o cuáles funciones se podían reconfigurar o redistribuir para tener una fuerza laboral balanceada. Y que esta fuerza laboral apunte principalmente a mantener las operaciones críticas y tratar de minimizar las interrupciones operativas que puedan surgir. Y esto está vinculado, digamos, con primera ola de cómo respondemos a la crisis. Luego, tenemos la segunda ola, en lo que, digamos, llamémosle la estabilización de la organización. ¿Okay? Y acá, en esta estabilización, vemos cómo mantenemos la productividad de la fuerza laboral. ¿Okay? Cómo comprendemos qué habilidades son las que hoy día tenemos en oferta, digamos, para poner a hacer las operaciones, y cuáles son las demandadas y las que no tenemos. Entonces, y con la idea de mantener las operaciones de los recursos como respuesta, digamos, a la crisis. En el fondo, uno de los desafíos más grandes que la fuerza laboral es que pueda utilizar las herramientas de trabajo remoto y que su función pueda ser ejecutada de manera remota. En ese mismo sentido, los líderes tienen que saber administrar equipos en remoto de manera efectiva. Y esto muchas veces pasa
por idiosincrasias que todavía tenemos en nuestros países, sobre todo en la región, en donde la frase "el ojo del amo engorda el caballo" se ve muy cuestionada hoy día, porque uno no puede tener el control, digamos, dentro de la jornada de trabajo, el control directo sobre lo que hacen las personas. ¿Okay? Entonces, liderar en trabajo remoto, en modo remoto, demanda una confianza, digamos, y una disciplina especial que los líderes deben empezar a desarrollar. Obviamente, en este sentido, de hecho, la falta de inversión en capacidades digitales que no tuvimos hoy nos incrementa el costo. Las empresas se están dando cuenta que sus costos pueden ser más altos de lo que deberían ser si es que hubieran invertido en tecnología, en automatización para reducir sus costos laborales y mejorar la productividad. En un horizonte, digamos, de mediano a largo plazo, podemos comentar una tercera ola, que ya vinculada más con el recupero. Primero estamos hablando de tomar control, por responder, luego de estabilizar la fuerza laboral y el negocio para las operaciones, y en una ola más de recuperación es donde empezamos a ver a las empresas incorporando aprendizajes sobre las nuevas formas de trabajo. Sobre todo potenciando aquellas capacidades y habilidades de los líderes y de las personas. Obviamente, esto no ocurre de la noche a la mañana. Eso es un hecho. Desarrollar capacidades para maximizar las inversiones en herramientas digitales toma su tiempo. Y eso nos pasa a todos. No podemos negar que en estos 2 meses que tenemos digamos, en confinamiento, hemos demostrado una gran capacidad de aprendizaje. Y todos hemos tenido un forzoso y acelerado, llamémosle, curso de Digital Upskilling para mejorar nuestro conocimiento alrededor de las tecnologías disponibles y la conectividad. Para muchos habrá sido bastante fácil, y para otros no. Para otros ha sido como aprender a vivir en un nuevo planeta. Nosotros, en este sentido, lo que hicimos fue preguntarle a los gerentes, sobre todo a los gerentes de recursos humanos de muchas de las empresas en el país, sobre su visión de los impactos del COVID-19. Por favor, la siguiente lámina, Tiffany. En esta encuesta, que la lanzamos a principios de abril, participaron cerca de 100 empresas peruanas con diversos orígenes de capital y tamaño, y participaron empresas de los sectores más representativos de la economía del país. Hacia el final, digamos, de esta encuesta, lo que preguntamos fue que nos contestaran cuál es un ranking, digamos, de los principales temas en los que la empresa, desde el punto de vista de recursos humanos, va a tener foco en y piensa desarrollar. Entonces, como primer tema salió evaluar la estructura organizacional actual y los puestos de trabajo. En esta coyuntura, la evaluación completa de las funciones en una empresa es vital, tanto las funciones críticas como las deseables. Y en este sentido vemos una serie de oportunidades para establecer un modelo organizacional elástico, un modelo organizacional en donde la estructura se adapte tanto para incrementar sus puestos de trabajo como para reducirlos. Y esta elasticidad, digamos, organizacional va a marcar una clara ventaja competitiva en el mercado, por ser más eficiente. ¿Okay? Existen áreas que obviamente son más susceptibles, digamos, de eficiencia, como pueden ser las áreas de back office o las de soporte de las operaciones, y en ese sentido debemos tener muy claro cómo es que vamos a hacer ese análisis de la función y qué es crítico, qué es no crítico, qué cosa puede ser llevado a remoto, cuáles actividades se necesitan hacer de forma presencial. Y en ese sentido, el segundo tema, que es incorporar el trabajo remoto como política de la empresa, definitivamente la pandemia nos ha puesto en una vitrina a nosotros mismos para saber y establecer cuáles son nuestras verdaderas capacidades digitales.
¿Okay? Toma gran importancia establecer esta política, digamos, alineada con las reglas claras que esperamos de las personas. Cuando hablamos del trabajo en remoto, cuáles son los horarios, los espacios, para un balance de vida personal versus el trabajo en casa. Es complejo. Tener, sobre todo, un soporte de liderazgo contundente y tener bien claros los factores de medición y desempeño alineados con incorporar esta política de trabajo en remoto. Definitivamente, uno de los espacios con mayor potencial en la búsqueda de la eficiencia e iniciativas de reducción de costos es automatizar procesos, la identificación de oportunidades para robotizar actividades y procesos completos, sobre todo aquellos que tengan volúmenes transaccionales altos y que sean repetitivos, son focos de eficiencia en la organización. ¿Okay? No obstante de ello, la automatización va a demandar personal con skills más analíticos, ¿okay? y menos transaccionales, menos del, digamos, no podemos esperar que una persona que culmina sus estudios universitarios en esta época salga al mundo laboral a digitar documentos o hacer cruces en Excel o trasladar información de un sistema a otro. Necesitamos personas que agreguen valor en el análisis de las informaciones. Dejemos el registro, el control, el transporte de datos a una plataforma, a una solución más automatizada o de robots. Necesitamos gente que nos ayude a crear valor en la empresa. Y el automatizar procesos es un buen elemento. Como cuarto punto, tenemos la cultura organizacional. Sin duda, debemos estar pensando hacia el interior de nuestras empresas y preguntándonos si tenemos todos los elementos culturales alineados con esta nueva normalidad entre comillas. Y la cultura es uno de los factores clave para la implementación de las estrategias que tengamos definidas dentro de nuestros negocios. Sobre todo cuando traen cambios en el comportamiento y en el accionar de nuestros colaboradores, los elementos culturales dentro de una organización deben alinearse a la visión de la empresa, establecer una ruta y tener a todos los involucrados en compartir objetivos, valores y metas organizacionales. Y por último, digamos, de redefinir las prácticas de gestión de recursos humanos era uno de los elementos que salió también, porque tiene que estar alineado con todo este cambio, esta transformación de la fuerza laboral, teniendo en cuenta que contamos con cambios en la estructura, nuevos modelos de operaciones, procesos automatizados, como mencioné, y la redefinición de prácticas sobre liderazgo, beneficios, desempeño y compensaciones. Esos son elementos que debemos considerar y van a ser vitales para una gestión eficiente de los recursos humanos. No podemos pensar que en este contexto, digamos, vamos a seguir con las mismas prácticas de gestión, porque el entorno, los objetivos, el panorama han sido trastocados, digamos, a nivel personal como empresarial. Entonces, para ir cerrando, no sabemos en realidad con certeza qué es lo que va a pasar. Nadie tiene una bola de cristal, digamos, para predecir cuándo va a terminar la crisis, y probablemente no tengamos todas las respuestas que nuestros colaboradores estén esperando que las tengamos. Lo que sí sabemos, y esto para la fuerza laboral, es que nuestra capacidad de aprender y adaptarnos siempre va a estar presente. Y depende del desempeño y el empeño y el esfuerzo de cada uno le ponga, lo cual hoy en día hace más difícil tomar decisiones de escoger quién sí y quién no. ¿Okay? Lo que sí, no olvidemos que las decisiones que hoy tomemos van a ser las que nos definan en el futuro como personas y como profesionales. Entonces, esa es una de las conclusiones, digamos, importantes, porque es complejo estar parado hoy día en un análisis organizacional completo, ¿okay? Desde las funciones, estructura, beneficios y prácticas. ¿Okay? Doy pase a Ignacio Luque, que nos va a hablar sobre los temas comerciales. Ignacio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y buenos días a todos. Bueno, la parte que yo voy a abordar en
en este breve espacio, ¿no? En los próximos 10-12 minutos, tiene que ver, como decía Nicolás, tiene que ver con todo lo que es la gestión desde el ámbito, desde el punto de vista comercial. Realmente el impacto fundamental que está teniendo esta crisis es un impacto que tiene una fuerte afectación sobre la demanda, sobre el piso, sobre el suelo que manejaban las empresas de demanda, debido fundamentalmente al comportamiento, que es el primer punto que vamos a tocar, que tiene que ver con el comportamiento, con el cambio en los hábitos de los clientes. Vamos a pasar también a mencionar, bueno, pues qué tipo de impacto suponen estos comportamientos desde el punto de vista comercial, cuáles son las líneas de acción que desde nuestro punto de vista hay que articular en estos nuevos y conectar estas líneas de actuación con la transformación digital, porque en definitiva esta crisis ha venido a posiblemente no tanto a plantear temas nuevos como sí a acelerar agendas, ¿no? Agendas de transformación digital que estaban encima de las mesas, pero que posiblemente tenían un ritmo de despliegue lógicamente distinto al que ahora se necesita, ¿no? Si me podéis pasar, por favor. Muy bien. ¿Y cómo estamos viviendo este cambio del comportamiento del consumidor? Bueno, pues yo creo que todos estamos, digamos que viviéndolo y experimentándolo en primera persona, como todos los entornos, todos los aspectos de nuestra vida en los cuales nosotros solíamos conducirnos, pues se están viendo trastocados, ¿no? Desde la alimentación, donde estamos pensando ya todos en alimentación mucho más saludable. Yo creo que todos en este periodo de cuarentena nos estamos intentando al menos cuidar estamos también gestionando la alimentación en la compra online. Lógicamente, muchos de nosotros no realizábamos la compra de esta manera, pero bueno, está motivando que hay la demanda de alimentos se está produciendo en el canal online. En temas de salud, se está potenciando temas de cuidado personal, de limpieza, de asepsia. Vamos a ver cómo en el sector salud vamos a empezar a ver temas de telemedicina que se van a potenciar, temas de automedicación controlada. Los temas de movilidad también se ven impactados. Vamos a preferir desplazamientos individuales y sobre todo lo que vamos a intentar es tener desplazamientos muy cercanos. En el ámbito del aprendizaje, lo mismo, estamos viendo cómo se potencian las plataformas de aprendizaje remoto, las plataformas online y como nuevos segmentos, como puede ser el de nuestros propios hijos, el de nuestros niños, están recibiendo ahora mismo la educación y están recibiendo sus clases online, así que está llegando a nuevos segmentos donde a priori no estaba tan focalizado este tipo de plataformas. En el ámbito de lo que es la ciudadanía, las ciudades, nuestro mundo como ciudadano, bueno, pues lo que vamos a ver es un conjunto de protocolos que se van a desplegar en espacios comunes y vamos a vivir sobre todo un mayor distanciamiento social. En el ámbito del trabajo lo estamos viendo, el trabajo remoto y protocolos de salud. Esto va a tener también que tomar las decisiones que van a tomar las empresas en torno a la vuelta al trabajo y el impacto que el trabajo remoto está generando sobre la productividad que todavía muchas empresas tienen que medir, ¿no? Si realmente trabajamos de la misma manera. En el ámbito del dinero, bueno, pues la digitalización de los métodos de pago, la priorización y el control de los gastos, o sea, nuestra cesta de consumo, nuestra cesta de compras está cambiando y donde estamos dirigiendo nuestro esfuerzo, sobre todo en aquellas economías familiares donde la renta disponible está disminuyendo. Y vamos a ver también posiblemente un aumento de lo que son los préstamos al consumo, los préstamos a bajo costo. En el ámbito del entretenimiento, lo estamos viendo una proliferación de las plataformas de entretenimiento. Cuando volvamos o cuando termine el periodo de cuarentena veremos que toda la atención va a ser de bajo contacto y sobre todo vamos a vivir seguramente en eventos, sobre todo pues de aforo muchísimo más limitado y mucho más controlado. Esto en cuanto a este tipo de aspectos van a venir a condicionar el comportamiento y la compra de nuestros clientes. Si podemos pasar a la siguiente, por favor.
Desde el ámbito comercial, lo que vamos a ver es que nos van a afectar desde cuatro entornos fundamentales. Desde el punto de vista de los clientes, desde el punto de vista de los canales o de canal, desde el punto de vista de producto y servicio y desde el punto de vista de las acciones de marketing. Desde el punto de vista de clientes podríamos decir que, bueno, pues tenemos que conocer cómo están cambiando el comportamiento de mi cliente, cómo me está afectando en estos momentos y después de la pandemia. Aquí tenemos que empezar a manejar nuevas necesidades, nuevos drivers de compra que tenemos que identificar, tenemos que mejorar la experiencia de atención, el customer experience, y la fidelización y la recurrencia de nuestros clientes. En el ámbito de productos y servicios, bueno, pues la gran pregunta es si debemos mantener los mismos productos o deben reinventarse o debemos modificarlos. En primer lugar, tenemos un tema de normativa vigente, pero que esto se va a ir acomodando con el tiempo y luego, pues bueno, ¿qué impulso o qué productos vamos a impulsar? Pues seguramente aquellos que tengan mayor valor o mayor rotación y luego pues tenemos que reinventar la experiencia de compra alrededor de mis productos y servicios. Por otro lado, bueno, la alternativa en el ámbito de los canales es, bueno, pues tengo que desplegar nuevos canales, tengo que desplegar una estrategia de omnicanalidad, hay que empezar a identificar dónde quiero direccionar o dónde me gustaría direccionar los distintos tipologías de clientes o segmentos de clientes en función del valor del cliente y del servicio y del modelo de relación que yo quiero brindar a mis clientes. Y por otro lado, bueno, pues también actualizar la propuesta de valor y que sea única independientemente del canal por el cual recibo la atención. En el ámbito del marketing, lo que vamos a ver es, oye, cómo tienen que cambiar estas campañas de marketing teniendo en cuenta que posiblemente las acciones de marketing que desarrollaba en el pasado de carácter masivo, pues van a perder eficiencia. Tengo que empezar a repensar cuáles son las estrategias de comunicación. Primero, están muy focalizados en temas de responsabilidad social y para ir adelantándome en el tiempo más en temas de focalizarnos en los mejores clientes y en trasladarles bueno, pues vinculación a mis clientes. En primer lugar, empezaría por campañas de marketing seguramente de carácter más segmentado para ir avanzando a campañas de marketing más masivo. Y por último, en el tema de marketing tengo que tener muy claro también cuál es la recomposición y cómo está quedando el escenario competitivo en estos próximos tiempos, porque seguramente que se vea trastocado el market share bueno, pues en algunos sectores de manera importante. Si seguimos avanzando. Perfecto. Bueno, ¿y esto qué impacto tiene en términos de accionabilidad y conectándolo con la transformación digital dentro del ámbito comercial? Bueno, pues aquí básicamente tenemos un conjunto de ámbitos, el de la pura y dura transformación, el que tiene que ver con la experiencia de mi cliente y el que tiene que ver con las ventas, ¿no? En lo que tiene que ver con la transformación, aquí, bueno, la parte fundamental es la parte de identificación de insights. Aquí lo que tendríamos es, bueno, hay que evaluar continuamente cuáles son estas nuevas necesidades del mercado y de mi cliente. Hay que resegmentar los clientes los tengo que empezar a ver con nuevos ojos. Aquí hay un elemento muy importante que es que tengo que cuidar mucho toda la información, la nueva información y analizar toda la nueva información de compra de mis clientes y posiblemente entrarán en mis carteras de clientes o nuevos clientes que no estaban comprando en el pasado. Hay que empezar a evaluar cuál es la percepción de la marca por parte del cliente. Hay que impulsar la innovación dentro de las compañías, es decir, tenemos que repensar los servicios y las soluciones que brindamos a los clientes. Hay que pensar en cuál tiene que ser, en el ámbito de definir la estrategia, esta estrategia de crecimiento para la compañía. ¿Qué estrategia de posicionamiento de marca quiero conseguir o cómo se va a ver impactada y cómo quiero adaptarla en estos próximos meses? Tendré que repensar cuáles son las políticas de precio en función de cuál es la presión en los precios que encontraremos en los mercados y tenemos que tener muy en cuenta que aquellas compañías que consigan diferenciarse y trabajar mejor la experiencia del cliente tendrán una presión sufrirán menos la presión a la baja de los precios, por lo cual todos los temas de posicionamiento y experiencia del cliente las compañías los tienen que trabajar muy bien. Por esto lo conectamos en el siguiente punto con todo lo que tiene que ver con el valor de la experiencia del cliente. Va a ser un punto fundamental en toda esta etapa de transición para mantener el posicionamiento de la marca, la diferenciación y, por tanto, los precios. Por otro lado, en el ámbito de la experiencia, todo lo que tiene que ver con el diseño y el desarrollo de la experiencia omnicanal.
Es decir, la experiencia tiene que mantenerse independientemente del canal o aquellos canales, sobre todo en aquellos canales que puedan ser de nuevo desarrollo para las compañías. Hay que expandir las marcas, es decir, no pensemos que la marca va a seguir yendo y va a seguir dirigiéndose a los mismos segmentos de clientes. Para esto, bueno, pues tenemos que desarrollar claramente una estrategia de clientes donde diferenciamos los diferentes objetivos de fidelización o de captación selectiva, y las campañas de marketing tienen que estar muy orientados a estos tipos de objetivos, con un contenido muy focalizado y muy creativo para estos nuevos públicos, sobre todo. Tenemos que entregar plataformas a los clientes y tenemos que disponer de plataformas en la compañía. Tenemos que potenciar todo lo que es el recoger la voz del cliente y entender cómo está funcionando esa experiencia que nosotros buscamos. Plataformas de e-commerce con las cuales muchas de las compañías no contaban, y potenciar aquellas experiencias en las plataformas de compañías que ya disponían de estas plataformas de e-commerce. Plataformas de analytics, porque el análisis de la información del cliente va a ser mucho más crítico que antes, y luego todo lo que tiene que ver con el marketing automation. Es decir, que en la medida en que mi tipología de clientes se amplía, no puedo estar generando de manera manual campañas de marketing porque tiene un coste y una velocidad que no pueden aceptar o no es aceptable a día de hoy, con lo cual tengo que intentar automatizar al máximo las campañas de marketing a través de herramientas de marketing automation. Por otro lado, en cuanto a toda la parte de ventas, lo que estaríamos viendo es cómo, bueno, pues hay que habilitar la organización desde el punto de vista de los equipos de venta. Los equipos de venta se van a ver impactados, se van a ver reestructurados como consecuencia de la nueva sistemática comercial, sobre todo en aquellos negocios que tienen que ver con el B2B. Y con esto, bueno, pues he tratado de hacer un resumen rápido de cómo impacta todo esto y del tipo de cambios que tienen que realizar las compañías en estos nuevos tiempos y a futuro, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Bueno, con esto hemos terminado las ponencias. Nicolás. Y vamos a... ¿Sí? ¿Me escuchan? Hemos terminado las ponencias y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Ya hemos recibido, digamos, varias preguntas por el chat. Igual invito a los participantes de enviar preguntas adicionales si gustan, mientras vamos comentando las respuestas a las que ya hemos recibido. Una primera pregunta se la voy a asignar a Ignacio y tiene que ver con cómo puede cambiar o una reflexión sobre cómo puede cambiar un modelo de atención o de desarrollo de negocios para una empresa o consultora dedicada a la minería, donde puede ser la interacción, donde digamos históricamente la interacción personal ha sido importante y en muchos casos también puede ser necesario. Entonces, pensando una reflexión sobre cómo podría cambiar un modelo de desarrollo de negocios en una empresa dedicada a la consultoría en el sector minero. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que, bueno, tradicionalmente la minería trabaja en dos ámbitos, ¿no? La eficiencia operativa, fundamentalmente, y otro de los grandes ámbitos es todo el tema de responsabilidad social. Ninguna de estas dos prioridades va a cambiar. Ninguna de las dos prioridades va a cambiar. Pero sí que es verdad que el abordaje en cada una de ellas va a variar. Desde el punto de vista de prestar servicios o de una consultoría que presta servicios al sector minero, se trata, yo creo, que de ayudar a las compañías, en definitiva, a profundizar en esa mejora operativa, en esa eficiencia operativa, fundamentalmente haciendo incrementar la productividad, la producción y la productividad en base a tecnología, o sea, aplicando la transformación digital en estas compañías, de manera que no haga falta, bueno, pues dimensionar o aumentar todo lo que es la cantidad de capital de trabajo en estas compañías y al limitarlo o mantenerlo, digamos que el impacto social
se puede contener, porque ya sabéis que el riesgo laboral, sobre todo asociado está muy relacionado con el número de trabajadores en la explotación. Esto es uno de los temas. Y el otro de los temas tiene que ver también con la eficiencia operativa, tiene que ver con toda la estrategia de proveedores, que es un tema que va a ser crítico también. Es decir, en las nuevas prioridades que tienen las compañías mineras, los proveedores no pueden seguir, tienen que estar muy alineados con la nueva estrategia operativa que empiecen a trazar las compañías mineras. Entonces, nosotros vemos que hay otro tema interesantísimo, que es todo el tema de estrategia de proveedores. En cuanto a la parte de responsabilidad social, bueno, pues creemos que va a haber una nueva sensibilidad en las comunidades locales que va a exigir que haya un enfoque mucho más cercano en cuanto al tratamiento de la responsabilidad social, que nosotros podríamos llamar casi de social experience, ¿no? El trasladar el concepto de customer experience, pero trasladarlo a las comunidades locales. Es decir, trazar planes muy focalizados en los nuevos puntos de dolor de las comunidades, en los nuevos miedos que perciben las comunidades, los nuevos riesgos que están asumiendo las localidades locales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos las nuevas líneas de trabajo. Y como siempre en esta crisis, lo que hay que estar es muy pegado al cliente. O sea, que sea el cliente el que nos traslade y poder personalizar al máximo posible y entender al máximo posible cómo están cambiando las prioridades desde el punto de vista de mis clientes. Perfecto. Gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. La siguiente la voy a pasar a Oscar, que me parece interesante de repente Oscar, para que tú comentes brevemente. Hay una pregunta respecto a una mención que hiciste en tu presentación respecto a los ejemplos que se podrían dar sobre la implementación de equipos flexibles. Y de repente otra que también está aquí más en relación a recursos humanos sobre la nueva realidad del home office y esto, digamos, cómo apoyar la tecnología, cómo puede cambiar pues la realidad del trabajo. Y esto necesariamente implica tal vez de repente también la necesidad de menos personal o por dónde están los puntos de impacto. De repente puedes brevemente comentar sobre estas dos preguntas. Sí, con todo gusto. A ver, los equipos flexibles. La flexibilidad del trabajo, ahora que es imaginemos un mundo que no era confinado, la flexibilidad se daba era digamos, una ganancia de confianza. El tener la flexibilidad, por ejemplo, de o entrar más en el trabajo o salir más temprano o trabajar por resultados. Yo creo que esa flexibilidad hoy en día está marcada porque al trabajador lo que hay que darle es el espacio para que pueda hacer su función de manera eficiente, teniendo en consideración este nuevo entorno, pero trabajando sobre todo por objetivos. Creo que no podemos pensar ya en un mundo inflexible como teníamos antes, en el que tú marcabas tarjeta de ingreso y tenías que salir a la hora de salir y marcar tu tarjeta para que te pagaran el salario. Digamos, esa visión controlista se va a ir perdiendo y definitivamente con esta coyuntura se ha perdido. Digamos, hoy en día la gente trabaja básicamente por resultados. La otra pregunta está vinculada con las tecnologías que habilitan, digamos, la comunicación, la interacción. Hay las plataformas tecnológicas definitivamente, y lo comentábamos en una llamada que tuvimos hace unos días con Nicolás, nosotros migramos, digamos, de plataforma recientemente, hace un año, en donde todos los temas, todas las herramientas de conectividad, de compartir archivos, de trabajar todo sobre un mismo elemento visual, digamos, de archivos y compartirlos, en realidad es una de las mejores formas de conseguir eficiencia. Nosotros tenemos la suite de Google y encontramos mucha ayuda para el conducir a los equipos, para ejecutar tareas, para revisar en nuestro caso, digamos, y seguramente será el caso de las demás personas, de las demás empresas, de revisar
informes, presentaciones, de co-crear digamos, análisis de informaciones y análisis de datos. Creo que la tecnología juega un papel muy, muy importante. Imagínense tener que hacer sus trabajos sin tener una plataforma tecnológica de compartimiento, es muy difícil, es muy difícil. Gracias, Oscar. Tengo acá de repente un par de preguntas para Américo. La primera era, de repente, ¿cuáles son algunos indicadores que se pueden monitorear para tratar de entender cómo puede darse la recuperación hacia el futuro? O sea, algunos tipos de indicadores líderes que pueden existir. Y de repente una segunda pregunta, porque yo creo que la primera se puede responder rápido. Una segunda pregunta respecto al presupuesto base cero. Y ahí tal vez, claro, la pregunta es ahora que se va a tener que incurrir en el gasto sanitario, que van a tener un rol muy importante dentro del costo de operación, generando una experiencia no muy buena a nuestro cliente con el incremento de precios que se daría por el tema sanitario. Entonces, tal vez un poco explicar respecto al presupuesto base cero, el contexto que no es un ejercicio de recorte de costos, ¿no? Sino un poco el enfoque del presupuesto base cero, donde efectivamente no se deben afectar costos claves, ¿no? Que pueden, por ejemplo, afectar la experiencia del cliente, ¿no? Ya, perfecto. Vamos por las dos preguntas. Entonces, la primera, sobre los índices, creo que son a dos niveles, ¿no? Los índices externos de la empresa, pues eso va a depender mucho de los números de crecimiento, yo diría más granulares por tipo de sector o industria, no ver el PBI de manera integral, sino ver un PBI más sectorial. Y sobre todo ver indicadores de confianza, ¿no? De confianza empresarial en el corto plazo, ¿no? Acuérdense que esta crisis es una crisis con una rápida, efectos rápidos, pero también de una salida relativamente rápida en el transcurso que ya se evidencia mejores perspectivas, ¿no? Y a nivel interno, pues hay indicadores o índices mucho más complejos, ¿no? Que solamente ver el flujo de caja. Yo estaría viendo temas como el ROIC, ¿no? O el EVA, es decir, entender claramente que las inversiones que voy a hacer de acá hacia adelante efectivamente generen valor para la empresa y sobre todo para los accionistas. Entonces, yo diría es un poco, y lo que hablé, un poco construir esos escenarios, ¿no? Sobre una base del modelo financiero para que justamente esos escenarios incorporen estos dos tipos de indicadores, ¿no? Los externos y los internos. En cuanto a la segunda pregunta, Nico, de cómo entender un presupuesto base cero en función a estas nuevas medidas. Bueno, el presupuesto base cero justamente es eso, ¿no? Por definición, es una forma de presupuestar con la cual uno identifica los buenos costos, ¿no? Dentro de esos buenos costos, obviamente, está el tema sanitario y cuidado de los colaboradores, ¿no? Y sobre eso, obviamente, uno tiene que, en función a su capacidad de ejecución, el tamaño de colaboradores que tiene, y etcétera, va presupuestando, ¿no? Y el ejercicio justamente es de abajo hacia arriba, ¿no? A diferencia de un ejercicio de presupuesto que es lo normal, que es de arriba hacia abajo, donde normalmente uno toma los números del año anterior y los publica por un porcentaje determinado, acá uno va construyendo línea por línea, y en una de esas líneas obviamente es el tema nuevo, del nuevo normal, y la idea es monitorear conforme va avanzando a través de un monitoreo mensual o trimestral, y vas ajustando, ¿no? Entonces, en la medida que uno puede ver los impactos de este ejercicio, efectivamente, no solo como un ejercicio de ahorro, sino un ejercicio de proteger e invertir en tus capacidades clave para justamente tener y gestionar buenos costos, es algo que uno debería ver en el corto y medio plazo. Muchas gracias, Américo. Bueno, ya hemos llegado a las 11. Digamos, quiero ser prolijo con el tiempo, porque ¿no? Todos tienen seguro otros compromisos que atender. Hay varias preguntas más. Lo que yo sugiero es, lo que nosotros vamos a hacer es tal vez un corto documento donde hacemos ya una respuesta tal vez más escrita a las preguntas que quedan, porque quisiera realmente, hay varias otras preguntas muy buenas que quisiera responder, pero vamos a ver junto con el PAD cuál es la mejor forma de dar respuesta a las preguntas que nos quedaron. Bueno, con esto les agradezco a todos la participación y bueno, les deseo a todos
lo mejor acá tienen nuestros contactos si hay algo que se quiera discutir en el futuro. Y bueno, que estén sanos, salvos y seguros, y un fuerte abrazo para todos.